tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luciano Anare, le estoy hablando o ciberhablando desde Tandil, en la Argentina. Bueno, para mí es un gustazo y un honor estar otra vez en el Foro Corea 2021. Agradecerle a Sergio y a todos los compañeros y compañeras que han organizado. Así que bueno, voy a tratar de estar a la altura de la moderación de esta mesa, que no es por nada, pero para mí es la mejor. Así que vamos a... nada, todas son buenas, pero esta está muy buena. Vamos a arrancar con el trabajo de la compañera Bernardita González. Eh, Nos va a presentar un trabajo muy interesante que después, al final de todas las exposiciones, vamos a comentar un poco, que se titula Un otro entre nosotros, norcoreanos en la República de Corea. Un poco para que sepamos sobre Bernardita González: es abogada por la Universidad de Chile, es tesista de magíster en estudios coreanos de la Universidad Central de Chile y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Heidelberg Universitat. También estudia el doctorado en Derecho por la Universidad Central de Chile. Entre sus intereses de investigación se encuentra la reunificación y las relaciones intercoreanas y las relaciones bilaterales entre Corea y Chile. Bueno, Bernardita, es tu momento de contarnos sobre la ponencia. Son 15 minutos. Yo cuando te falte, si te parece, cuando te falten 5, te mando el aplausito ese para no interrumpirte. Ok, perfecto. Ya. Dale, Voy a joya, compartir bonito. pantalla entonces. Bien. Muchas gracias, Luciano, por la presentación. Eh, Voy a comenzar hablando sobre la estructura de esta presentación. Voy a hablar primero sobre una introducción, luego me referiré a la evolución de la migración de los norcoreanos en Corea del Sur. Seguiré con los desafíos que ellos enfrentan en Corea del Sur, fundamentalmente en 3 puntos. Me centraré en la adaptación, en cómo han formado una nueva minoría y conforman nuevos actores sociales y las consecuencias que ha tenido esta nueva actividad de ellos en la sociedad surcoreana, y termino con algunas conclusiones y reflexiones finales. Bien, la división de la península coreana ha dejado marcas profundas en el pueblo coreano. Se habla de que es una sola nación, está dividida en 2 estados, y si bien ambos países han desarrollado políticas de reunificación, este asunto es complejo y se vincula directamente con la identidad nacional. Porque existe una historia, una lengua y una cultura común, pero hoy en día hay grandes diferencias que cada vez se profundizan más debido a la separación y los distintos modelos económicos, sociales y políticos imperantes. Esto plantea un desafío ante una potencial reunificación que se constata justamente por los refugiados norcoreanos y los problemas para su integración en la sociedad de Corea del Sur. Con este trabajo yo busqué responder a la pregunta de qué rol juegan los refugiados norcoreanos en la sociedad actual en Corea del Sur. ¿Por qué es relevante esta pregunta? Porque considerando un escenario de unificación de la península en el futuro, se ha hecho hincapié que ellos serían las primeras unificaciones y actuarían entonces como un puente para disminuir la brecha social y cultural entre ambos países. Entonces, determinar el nivel de inserción en la sociedad de ellos y analizar el papel que tienen en esta es relevante para planificar y desarrollar, por ejemplo, políticas públicas de unificación que resulten efectivas. Y también entender el nivel y la forma de participación de esta minoría en Corea del Sur permite esbozar cuáles son los desafíos a futuro en materia de inclusión, democratización y participación también. Bien, en cuanto a la evolución de la migración de los norcoreanos en Corea del Sur, podemos decir que ha variado a lo largo del tiempo, tanto respecto de la cantidad de personas que han migrado como en cuanto a los motivos que fomenta esta decisión. Consecuentemente, tanto la terminología que se ha empleado para referirse a ellos como la postura del Estado surcoreano respecto a esto ha variado. En primer lugar, en la doctrina se han distinguido 3 grandes periodos en el marco de las relaciones intercoreanas. El primero estaría dado por la Guerra Fría y se caracterizaría por una competencia entre los regímenes entre los años 62 y 93. El segundo, por el periodo de posguerra fría y coexistencia intercoreana entre el año 93 y 97. Y el tercero estaría marcado por la política de la Sunshine Policy y la época posterior a esta, del año 97 al día de hoy. Y también se distinguen a grandes rasgos 3 grupos o tipos de migraciones. El primero estaría relacionado, vinculado a la trata de personas, el segundo vinculado con la hambruna y el tercero con la prosperidad familiar. En términos generales, los autores fundamentalmente siguen Lankov en esto, que sostiene que hasta la década de los 60
Las migraciones se trataban como casos especiales, pero bajo el régimen de Park Chung-hee se adoptaron las primeras leyes para regular el estatus de los norcoreanos. Y durante esta etapa es importante recalcar que el gobierno consideraba que eran desertores de un país enemigo. Entonces estos casos se empleaban fundamentalmente con finalidad de propaganda anticomunista. Se emplearon distintos términos para referirse a ellos, fundamentalmente centrados alrededor de la idea de que eran personas enemigas y que habían decidido obedecer al nuevo Estado, abandonando su posición beligerante. Durante los años 80 se cambió también la terminología y se les entendió, se denominó como héroes que regresan al Estado y no hubo mayores cambios. Sí, caracterizó esta época por la existencia de una política de competencia entre Corea del Norte y Corea del Sur, y en la década de los 90 aumentó la llegada de refugiados fundamentalmente por razones políticas, pero también debido a factores internos en Corea del Norte, fundamentalmente por la muerte de Kim Il-sung, la hambruna y el colapso del sistema de distribución en Corea del Norte. Entonces se acuñaron distintos términos que ya los acercaban más a ser compatriotas que regresan al Estado. Y posteriormente, tras la implementación de la Sunshine Policy, también se los denominó como residentes que han escapado de Corea del Norte, lo que reflejaba un cambio en la mentalidad en que se dio con la implementación de esta política. Luego, a partir del año 2000, priman otras motivaciones fundamentalmente de carácter económico, que son el motor o la causa principal de la migración. Y ustedes, como pueden ver en esta digamos, ilustración, son las cifras oficiales del Ministerio de la Unificación. A partir del año 2006 se aprecia un aumento sostenido de las migraciones hasta el año 2012, periodo que coincide con la muerte de Kim Jong-il. Y según estas cifras oficiales, nosotros podemos ver que el año 2019 los refugiados norcoreanos son 33.000 aproximadamente. Y en cuanto a la terminología que yo les estaba mencionando, hoy en día se les denomina Tal Bukmin, lo que significaría compatriotas. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca su integración social y que alcancen la autosuficiencia económica. Y ustedes pueden ver también el desglose por edad y por género también. Bueno, entonces, como decía, estas cifras son oficiales, alrededor de 33.000. ¿Y cuál es la posición de la administración actual? La posición de la administración actual respecto a las relaciones intercoreanas y a los refugiados norcoreanos. Según la información oficial del Ministerio de Unificación respecto al primer punto, o sea, respecto a las relaciones intercoreanas, el objetivo es alcanzar la unificación por medio de un proceso que promueva la coexistencia y la coprosperidad de las dos Coreas, y se busca resolver el asunto nuclear norcoreano y alcanzar la paz permanente por medio del desarrollo de las relaciones intercoreanas sostenibles y con el objetivo de formar una nueva comunidad económica en la península. Esto estaría fundamentado en 4 estrategias que ustedes pueden ver ahí, que sería el acercamiento amplio paso a paso para resolver el problema de una forma pacífica, abordar simultáneamente las relaciones intercoreanas y el asunto, el problema nuclear también, asegurar la sustentabilidad a través de la institucionalización, es decir, generar un instrumento de unificación nacional a partir del consenso, la cooperación mutuamente benéfica. Y en cuanto a los refugiados, existe un apoyo que se caracterizaría por un paquete de ayuda y beneficios para su asentamiento en Corea del Sur. Bueno, ahora me voy a referir a los desafíos que enfrentan ellos. Porque si bien nosotros vemos que en el plano del discurso normativo, por un lado existe la Constitución de la República de Corea, establece en el artículo 3 que el territorio nacional comprende la península y sus islas adyacentes. El artículo 4 también se refiere a que la República de Corea buscará la unificación y formulará e implementará políticas de reunificación pacífica basadas en los principios de libertad y democracia. Existe también un acta de protección y apoyo para el asentamiento de residentes que escapan de Corea del Norte y otorga asistencia económica y de diversa naturaleza. Entonces podemos ver que hay una amplia gama de instrumentos normativos que regulan e implementan políticas de asistencia, y al menos desde el ámbito normativo del discursivo, la legislación los reconoce como ciudadanos y les otorgaría los mismos derechos y obligaciones que a sus compatriotas del sur. Sin embargo,
cuando ellos llegan a Corea del Sur, la situación en la práctica es bastante diferente. Los refugiados deben someterse a un intenso escrutinio, pasar por procesos de validación y educación para entregarles herramientas básicas para incorporarse a la sociedad como ciudadanos. Uno de esos es pasar por una capacitación obligatoria en el Centro de Apoyo al Asentamiento para Refugiados de Corea del Norte, denominado Hanawon, que es dependiente del Ministerio de Unificación, donde se les entregarían ciertos conceptos básicos sobre la democracia, la economía, las finanzas personales, la historia también, y se les explica el funcionamiento de la sociedad surcoreana con el fin de que se integren como ciudadanos independientes y autosuficientes. Pero esto es un proceso que ha sido cuestionado por algunos refugiados que tienen objeciones respecto a la metodología que se emplea en este procedimiento y también respecto a la profundidad de los cambios que se esperan. Ellos han planteado que este proceso que denominan cambiarse de ropa sería una reconstrucción de identidades de los norcoreanos y buscaría transformarlos en ciudadanos surcoreanos en el contexto de una transformación postsocialista, y que en sí dicen que este proceso no implicaría libertad o independencia, sino que más bien involucraría ciertas prácticas disciplinarias por el Estado para inculcarles una nueva ética con un énfasis particular en el aprendizaje de la cultura de la resiliencia. Para lo que ellos dicen es que sería el objetivo final reconstruir nuevos ciudadanos capitalistas. Bien, también un gran número de refugiados en la práctica no logra incorporarse adecuadamente a la sociedad por distintos tipos de carencias, por ejemplo, económicas o materiales, pero también por carencias psicológicas que inciden en que no se sientan como miembros integrados de la sociedad. Esto estaría dado por una serie de causales, por ejemplo, las diferencias educacionales que existen entre Corea del Norte y Corea del Sur implican que no puedan acceder a las mismas condiciones laborales, entonces terminan muchas veces en trabajos que son precarios o mal remunerados. Por otro lado, también enfrentan una serie de prejuicios por parte de los surcoreanos, lo que los lleva muchas veces a ocultar su origen o sentirse invisibilizados y aislados. Esto impide de cierta manera que se ajusten socialmente y en los peores casos se ha visto que ha conllevado situaciones de marginalidad como consecuencia de desajuste económico y emocional. Luego vemos que, por un lado, está un discurso oficial que busca la unificación y la integración de los norcoreanos. En la práctica estos son percibidos como otros por la sociedad surcoreana, lo que se potencia por distintas razones. Por ejemplo, como hemos mencionado, los problemas socioculturales o socioeconómicos, pero también existen la influencia de los medios de comunicación que se han dedicado a reforzar ciertos estereotipos o repetir ciertos estereotipos, potenciando la noción de que ellos constituyen un otro que genera una gran curiosidad entre los compatriotas del sur. Y se ha dado así una representación en el imaginario surcoreano y existen ciertas narrativas de cómo es un norcoreano. Recientes investigaciones también han revelado que los medios de comunicación conservadores han contribuido a crear imágenes estereotipadas de norcoreanos residentes en Corea del Sur y que estarían de cierta manera subordinados a los ciudadanos surcoreanos. Por otro lado también, lo que ocurre es que las minorías no siempre han estado visibilizadas en Corea del Sur. Efectivamente, adquirieron mayor visibilidad a partir de la década de 1990, ¿cierto? Como consecuencia de la democratización, también de la globalización, la internacionalización. Ahí recién comienzan a hacerse visibles. Y el reconocimiento de la minoría norcoreana y la conciencia de su rol y la importancia en la sociedad serían relevantes porque les permitiría articular sus demandas, y esto también repercute en un mayor sentido, un sentimiento de pertenencia. Y las principales formas de asociación en las que han optado ellos son, por un lado, la creación o la participación en organizaciones no gubernamentales y también en partidos políticos. Esto les permite participar activamente como nuevos actores sociales y también les permite instalar sus problemáticas, que apuntan fundamentalmente a visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos por parte de Corea del Norte. Entonces así surge un activismo norcoreano en Corea del Sur que ha adoptado diversas formas. Por ejemplo, yo destaco, por ejemplo, la radio, el caso de Free North Korea Radio, y también el envío de material transfronterizo
como es el caso del grupo Fighters for a Free North Korea, que participa en enviar ciertos materiales, por ejemplo, memorias USB, panfletos, a través de la frontera mediante globos de helio que posteriormente se lanzan con el objeto de que el viento los lleve a territorio de Corea del Norte. Y como este activismo entonces tiene ciertas consecuencias que son internas y externas. Por un lado, en el ámbito interno, este activismo, a través de las organizaciones no gubernamentales que yo les comentaba, no siempre es bien recibido. Se han generado ciertas polémicas o suspicacias respecto de la administración, en el caso de las ONG, han sido blanco de críticas y cuestionamientos relacionados con, por ejemplo, la falta de transparencia o la malversación de fondos. Y esto se traduce en ciertas suspicacias en el ámbito interno y sería, por supuesto, un desafío mejorar para las nuevas generaciones de los refugiados. También en el plano doméstico existe una discusión muy relevante en torno a la libertad de expresión y sus límites o restricciones que no está zanjada de manera definitiva. El 22 de junio del año 2020, un grupo de refugiados envió panfletos, como yo les comentaba, a través de estos globos aerostáticos a Corea del Norte 3 días antes de celebrarse el 70º aniversario de la Guerra de Corea. Este generó entonces un debate sobre la regulación del envío de estos panfletos propagandísticos que se dio por el choque entre el derecho de garantizar la libertad de expresión y de garantizar la vida y la seguridad de las personas que habitan en la región fronteriza. Bien, en el ámbito externo también este activismo de los refugiados ha afectado la relación con Corea del Norte y es un elemento de tensión entre las relaciones intercoreanas y la explosión de la oficina de enlace el año pasado estaría vinculada con esto. Como conclusión y reflexiones finales. Bueno, dados los problemas que enfrentan los refugiados norcoreanos en Corea del Sur hoy en día, no está realmente claro si es posible hablar de su integración social o si se trata más bien de un caso de coexistencia. Como he tratado de ilustrar brevemente en esta presentación, la integración de los norcoreanos en la sociedad no ha sido plena y tampoco ha sido fácil. Tienen que enfrentarse a una sociedad muy competitiva en un ámbito educacional y laboral, en la que parten ya con una desventaja frente a sus compatriotas del sur, por, como mencionamos, las diferencias en sistemas educativos, en las sociedades de ambos países. Y también los surcoreanos no muestran una voluntad plena de integrar a los refugiados. Existen prejuicios, preconcepciones que harían pensar más bien en una coexistencia, pero ¿es esta una coexistencia pacífica? El activismo de algunos grupos de refugiados se ha traducido realmente en confrontaciones con los surcoreanos, sobre todo cuando ellos se sienten vulnerados. Los norcoreanos que deciden dedicarse al activismo político muchas veces lo hacen para recalcar los problemas en los derechos humanos en el norte, pero también porque es una alternativa y aparentemente la única alternativa para validarse y autoafirmarse también a partir de la experiencia propia. En este sentido, el activismo y la participación desde distintas formas de asociación son una forma de canalizar sus peticiones y demandas desde la institucionalidad. Y con esto termino. Bueno, debido a que existe una alta polarización en los temas relacionados con Corea del Norte y la unificación en el discurso político surcoreano, este activismo que yo les comentaba incide en una profundización aún mayor de los sectores liberales y conservadores. Los refugiados norcoreanos constituyen de todas formas un factor de reconfiguración, podríamos decirlo así, de las fuerzas sociales y políticas, dado que inciden en el discurso y en los actores existentes en Corea del Sur. En suma, el asunto de la reunificación con Corea del Norte y también el problema de los refugiados norcoreanos están ligados al fin y al cabo a la política y generan profundas reacciones en la sociedad. Y si analizamos brevemente los elementos que podríamos mencionar de una definición de actor, los refugiados norcoreanos han logrado asociarse de manera efectiva, se han articulado en torno a un problema común, en torno a intereses similares, y cuentan con un alto grado de organización y recursos, y como consecuencia del punto anterior también tienen los medios y la capacidad para actuar con intención de conseguir ciertos objetivos comunes, diferenciándose del resto. Y finalmente, en consecuencia de todo lo anterior, podemos señalar que a este grupo se les puede atribuir también cierta responsabilidad por sus decisiones y actuaciones. Finalmente, para responder a la pregunta inicial de este trabajo, considero que el rol que juegan los refugiados norcoreanos en la sociedad de Corea del Sur hoy en día es uno fundamental al configurarse como nuevos actores sociales y políticos que interactúan con otros actores sociales ya existentes, lo que genera un debate y un cuestionamiento interno respecto a la calidad de la democracia y también sobre la profundización de la misma, permitiendo a la sociedad surcoreana repensarse a sí misma. Muchas gracias por su atención.
Gracias a vos, Bernardita. Excelente, la medición de tiempo. No viste, no sé si viste la mano, pero muy bien, 15 minutos, así que joya. Bueno, le vamos pidiendo a los compañeros y compañeras que estén interesados en hacer alguna pregunta, por favor, que la vayan poniendo en el chat. Así después al final de los comentarios la vamos a ir compartiendo entre todos y todas. Bueno, no sé si está Tonatzin Valencia en la sala para seguir ella con la presentación. Ahí está. ¿Qué tal, Tonatzin? Hola, buenas tardes. Una disculpa, la verdad tuve muchos problemas para entrar a la sesión. Estamos todos con problemas virtuales, así que no hay drama, no te sientas la única. Así que bueno. Está bien, gracias. Arrancamos con tu presentación, si te parece bien. Vos nos vas a compartir un trabajo cuyo título es ¿Cómo se vivió la apropiación del espacio en el seguro? Tonatzin es estudiante de la licenciatura en Historia, ahí vamos bien. En la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tonatzin busca incorporarse a la discusión sobre la península coreana en español y en el contexto mexicano y latinoamericano desde la historia, la multidisciplinaridad y colaboración. Sus intereses por temas relacionados con la península coreana surgieron a partir de la proyección de Corea del Sur al mundo occidental y de las diferencias respecto a Corea del Norte. Tonatzin, 15 minutos para compartir tu trabajo. Yo voy a levantar la manito cuando esa de felicitaciones, cuando falten 5, si no la ves, cualquier cosa te hago algunas otras señales. Bueno, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el tema del que voy a exponer el día de hoy es el movimiento democrático de Gwangju, su impacto y consecuencias en la sociedad de Corea del Sur. Y bueno, primero me gustaría aclarar que no voy a tratar específicamente el movimiento democrático de 1980 en sí, sino más bien las repercusiones sociales y las tensiones posteriores ocasionadas por las acciones del gobierno coreano en el marco de la transición de Corea del Sur a la vía democrática. Esto abordando principalmente la búsqueda de la restitución del honor de las víctimas del movimiento de Gwangju de 1980, el 21 de mayo, abordando la presión internacional específicamente del lado de Estados Unidos y bueno, las tensiones permanentes entre el gobierno, el ejército, los civiles durante los gobiernos posteriores a Gwangju en 1980. Bueno, también abordar un poco la lucha por los derechos de la libre expresión y por la justicia a las víctimas mortales, abordando la pregunta ¿en qué forma las personas afectadas, sus familias, simpatizantes del movimiento, se unen a la lucha constante contra su gobierno o frente a su gobierno después de la pérdida de miles de vidas? Listo. El enfoque historiográfico que me gustaría abordar en esta presentación viene desde las pocas referencias que se encuentran al español respecto al movimiento y también ahondando un poco en las experiencias latinoamericanas que se tienen respecto a movimientos sociales y movimientos estudiantiles, planteando la pregunta sobre cómo la disciplina histórica en América Latina está abordando o ha abordado las problemáticas similares sucedidas en otras latitudes, ya sean temporalidades simultáneas o no. Prácticamente hacer un estudio comparativo y también un estudio que pudiera analizar cómo se viven las vivencias de distintos movimientos cuando pueden tener una base similar o cuando tienen repercusiones similares en diferentes latitudes y en diferentes momentos históricos. En este caso, tomando como referencia las experiencias latinoamericanas en contraposición con el movimiento de Gwangju. Los ejes de análisis que voy a plantear en este trabajo pues son tres principales: el impacto y la opinión social, el papel de los estudiantes, que no solamente es de los estudiantes, me gustaría aclarar que es de toda la sociedad coreana, principalmente de las clases medias y de los profesionales, abogados, doctores, profesores, la justicia y la restitución del honor de las víctimas y los Estados Unidos, su papel en Gwangju y la percepción de la sociedad surcoreana al respecto. Bueno, antes de pasar directamente a toda la cuestión de lo que significa Gwangju después de 1980, me gustaría hablar de los detonantes para podernos poner un poco en contexto. Bueno, pues prácticamente el movimiento estudiantil de 1980 pues
estalla, dadas las acciones previas y posteriores del golpe de Estado organizado por Chun Do-hwan al expresidente Park Chung-hee. Entre las principales tensiones que vamos a encontrar posteriores al golpe de Estado del presidente Chun Do-hwan, bueno, pues vamos a encontrar la imposición y la extensión de la ley marcial a nivel nacional, antes solamente aplicada a la isla de Jeju, el incumplimiento de las promesas de elecciones directas y una verdadera reforma política, la creación de un salario mínimo específico y la limitación a la libertad de prensa. Ante estas manifestaciones, bueno, el gobierno de Chun Do-hwan tomará acciones represivas que despertarán diferentes manifestaciones cuyo punto más alto se alcanzará en la ciudad de Gwangju entre el 18 y el 27 de mayo de ese mismo año, de 1980, siendo el 21 de mayo, pues, el día específico donde el ejército surcoreano abre fuego contra los manifestantes después de haber mantenido sitiada la ciudad durante varios días, y pues llevando a cierta manipulación de la información sobre lo que estaba pasando realmente en la ciudad. El inicio de los reclamos, pues prácticamente tenemos que es la constante negación del gobierno sobre el asesinato de los civiles en Gwangju, la desinformación por parte de los medios de comunicación coreanos, que va a jugar un papel muy importante al respecto, la continua exigencia de justicia, ya no en un principio por parte de las familias, posteriormente cuando la información, principalmente fotografías, empiecen a difundirse, será del pueblo surcoreano, y la presión nacional e internacional, específicamente del gobierno de los Estados Unidos, para esclarecer lo sucedido. Impacto y opinión social, el papel de los estudiantes. Bueno, como les mencionaba, pues no solamente va a ser un movimiento de estudiantes, en un principio será de estudiantes y profesores, pero se irán adhiriendo diferentes sectores, principalmente de clases medias y personas con formación profesional, que se los comentaba, abogados, doctores, profesores, no solamente universitarios, van a ser los principales que van a tener adherencia al movimiento. Lo que tenemos pues es múltiples factores que nos dan cuenta de que lo ocurrido en Gwangju pues no trasciende en los días más duros de la represión de la población, puesto que la población externa, no la interna, es la primera que se entera de lo que está ocurriendo. Lo que tenemos es que la población surcoreana, la población al interior de Corea del Sur, pues reacciona de una manera un poco desconcertada al respecto, porque opinan, o en su opinión, no está sucediendo nada en Gwangju, puesto que los medios de comunicación les han informado que lo que está sucediendo es producto de acciones militares para poder sofocar revueltas comunistas instigadas por estudiantes universitarios, profesores y algunos candidatos de la oposición política, por lo cual el temor anticomunista va a estar presente y entonces dará a la población de Gwangju, pues, bueno, fuera de Gwangju, cierta seguridad sobre lo que está pasando. Será a partir de trabajos de periodistas y fotoperiodistas extranjeros que la población fuera de Corea es quien se empezará a dar cuenta de lo que está sucediendo, empezará a llamar a Corea del Sur para esclarecer lo sucedido, preguntar sobre lo que está pasando, y a partir de aquí es donde el discurso político sobre lo que de Chun Do-hwan, sobre lo que había pasado en Gwangju, pues irá perdiendo veracidad e irá perdiendo importancia, llevando con ello a la formación de más grupos de resistencia, de estudiantes que operan en la clandestinidad, precisamente debido a la censura política y a la represión tan dura que está recibiendo de parte del ejército. En cuanto a la justicia y la restitución del honor de las víctimas, pues tenemos que es precisamente con el estallido de las protestas sociales ya fuera de Gwangju, en las que había jugado pues precisamente todo este discurso de los medios, el discurso político, y también cierto, ¿cómo podría decirse? Cierto factor de desprecio, de discriminación hacia la población de Gwangju o en general de la provincia de Yola, de parte de el resto de Corea, los que habían jugado en contra de
de los reclamos de las familias por la restitución del honor de sus víctimas. Bueno, pues eran las acciones tomadas a partir del nombramiento de los presidentes, bueno, de la elección democrática del presidente Nunteu, cómo se formarán el Comité para la Promoción de la Reconciliación Democrática y el Comité Especial de la Investigación del Movimiento de Democratización de Gwangju del 18 de mayo, ambos con la intención de poder llevar a cabo una investigación, una aparente investigación donde pudieran esclarecerse las acciones tomadas por el gobierno de Chun Do-hwan, pero sin llegar a abordar demasiado, puesto que el presidente no se estará oponiendo constantemente a ello. Como las protestas estudiantiles irán en aumento, ya no nada más en Gwangju, sino fue alrededor de todo el país, principalmente en la ciudad de Gwangju y también en Seúl, donde el presidente hará una cierta apertura a partir de a las investigaciones. Con el resultado de esas mismas, pues se logra ver que tanto Chun Do-hwan como Nunteu tuvieron participación importante dentro del movimiento, y que ambos sabían de las acciones que se tomarían contra los ciudadanos de Gwangju. Chun Do-hwan como el jefe del Comando de Seguridad de Defensa y director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, y Nunteu como comandante de seguridad de Seúl. Ambos serían juzgados por el presidente de Kim Jong-sam, posteriormente electo en 1993, como culpables de los hechos de Gwangju, así como también de visibles acciones de corrupción y tráfico de influencias. Posteriormente solamente se les juzgaría por los últimos dos cargos, puesto que el presidente Kim les otorgaría un perdón simbólico a manera de reconciliación nacional. Esto posterior a que el mismo presidente Kim se decidiera a ignorar en un principio las acciones cometidas por sus antecesores. Estas acciones pues claramente dejan muy inconforme a la población, que va a seguir con protestas ya no solo de estudiantes, sino el movimiento se ha visto ya muy diversificado en diferentes sectores, pues buscando una verdadera resolución a lo que pasó en 1980. Finalmente, pues el presidente Kim ha perdonado al expresidente Chun y al expresidente Nu, pues estos serán puestos en libertad de alguna manera, puesto que solamente se les hará pasar un año de cárcel, y finalmente pues investigaciones recientes por parte de las agencias coreanas revelarían que pues no habría pruebas sólidas de su participación respecto a los hechos en Gwangju. En cuanto a los papeles de los Estados Unidos, pues cabe destacar que la mayoría de la población surcoreana, especialmente de clase media, pues veía a este país como un posible o un potencial intercesor ante ellos y la lucha por la democracia frente a los gobiernos represivos de Corea del Sur. Prácticamente lo que se iría abordando alrededor de los años desde 1993 hacia 2002, prácticamente, que es como van tomando forma de desenlace estas actividades, pues que Estados Unidos prácticamente sabía de las acciones que tomaría el gobierno surcoreano respecto a lo que acontecería en Gwangju, principalmente porque habían dado su apoyo al presidente Chun para poder desplegar los comandos armados, y pues que prácticamente que Estados Unidos ha estado manejando un discurso un poco contradictorio al respecto, puesto que si bien era un aliado de la democracia y este papel lo había demostrado para llegar a futuras negociaciones entre el pueblo y el presidente No y posteriormente con el presidente Kim, pues prácticamente su participación sería desvelada después con documentos que se mostrarían respecto al hecho de que Estados Unidos, desde las oficinas de Washington, pues sí tenía conocimiento de lo que estaría aconteciendo en Gwangju en 1980. De allí que el temor máximo de los Estados Unidos, del creciente sentimiento antiamericano, pues detonaría en protestas violentas, como por ejemplo el incendio de un centro cultural en Busan, en el cual pues se quemaron varias banderas estadounidenses y muchos estudiantes pues decidieron inmolarse.
Bueno, pues a manera de consideraciones finales, un poco ya corriendo con el tiempo, puesto todos por la información expuesta ya y los problemas tenidos en cuenta, pues podemos ver que durante todo el esclarecimiento de lo que pasó o de lo que no pasó en Gwangju, pues da pista de que existieron múltiples factores que durante muchos años complicaron el esclarecimiento de lo sucedido. La obtención de respuestas y justicia para las familias, por lo que considero que no existe una solución completa a la masacre o al movimiento democrático, el levantamiento de Gwangju, sino solo intentos por no hacer crecer más un problema que era difícil de contener desde que comenzó. Tenemos una constante represión de los movimientos de protesta, tanto por el régimen de Chun Do-hwan como por el de Nhu Teu, y la negación de este último para poder habilitar una investigación en función de encontrar respuestas, lo cual generó posturas radicales y violentas entre el mismo movimiento estudiantil y las posteriores organizaciones 518, lo que hizo que las mismas posturas al interior de dichas organizaciones pues se viera fragmentada. En segundo lugar, pues la presencia de regionalismos fomentó en un principio la discriminación hacia la población de esa ciudad y a la misma ciudad, hasta el punto de crear una justificación sustentada por la población fuera de Gwangju sobre lo que estaba pasando, teniendo en cuenta que se había difundido que eran comunistas y espías norcoreanos, lo que quienes estaban instando a manifestaciones y protestas violentas, pues la población hacia fuera de Gwangju pensó que estaba bien y asimiló que estaba bien lo que estaba pasando, puesto que era en defensa de la democracia de Corea del Sur y de Corea del Sur en general. Tenemos además la participación de Estados Unidos jugando en dos posiciones que no solo aumenta la generación del temido sentimiento antiamericano, sino que entorpece las investigaciones contra Chon y contra No. El perdón de Kim De-jong y el dejar que la historia juzgue a los culpables como muestra de reconciliación nacional, que en mi opinión es más una medida que da justicia a las víctimas, termina burlándose de la desgastante lucha de las familias por obtener una respuesta a lo que está sucediendo. Si bien posteriormente se formaron memoriales al respecto, por ejemplo, el archivo del 518 que está apareciendo en imagen, pues finalmente las familias nunca obtienen una respuesta concreta: qué fue lo que pasó, quién dio la orden y dónde están los desaparecidos. Y ya terminando con una última reflexión que me gustaría agregar dentro del ámbito historiográfico, que fue el que me motivó a hacer este trabajo, pues considero necesario establecer el diálogo entre regiones que, debido a diferencias geográficas, culturales y la misma lejanía geográfica, permanecen con reducidos vínculos entre ellas en estos aspectos, y también llamar a mirar entre los vínculos que se formen, que es necesario establecer con regiones con las que si bien tenemos diferencias de origen, podemos conectarnos desde diferentes aspectos, en este caso desde la propia experiencia social y de los movimientos de protesta a favor de en este caso, de la lucha por la democracia. Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Buenísimo, muchas gracias, Tonantzini. Te vuelvo a pedir disculpas por la fallida introducción y rectifico el nombre de vos, es el Movimiento Democrático de Gwangju, impacto y consecuencias en la sociedad de Corea del Sur. Muy buena exposición, después al final vamos a comentar y si hay preguntas te las vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a dar paso a Mariana Arriaga, que ya se había conectado por ahí. Mariana nos va a hablar sobre cómo se vivió la apropiación del espacio en Seúl. Les cuento a los compañeros y compañeras, colegas presentes, que Mariana es estudiante de séptimo semestre de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Diplomado en Estudios de Asia impartido por el UEA. Reportera honoraria en la plataforma CoreaNet, participa en el colectivo Sociobit para visibilizar líneas emergentes de la sociología. Ha sido ponente en diversos espacios relacionados con los estudios de Asia y estudios coreanos. Bueno, Mariana, tenés 15 minutos. Yo, si querés, cuando vayan 10, levanto la manito ahí, hago el símbolo, si no, te hago alguna otra señal. Pero bueno, todo tuyo. Te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias al SECNEC por darme la oportunidad de participar en este foro
Y bueno, como ya se dijo, yo voy a hablar de cómo se vivió la apropiación del espacio en Seúl. Esta va a ser la estructura de mi presentación. Voy a dar una introducción breve, conceptual, y pues por motivos de tiempo me voy a centrar en este marco de 1970 a 1988. Después lo voy a aterrizar dentro de un análisis global y si me da tiempo voy a dar unas breves conclusiones. Y bueno, la pregunta es un poco abstracta. ¿Cómo se vivió la apropiación del espacio en Seúl? Yo lo voy a analizar desde el concepto de la gentrificación y también analizando la manera en que se reorganizó la distribución urbana en esta ciudad. Entendido estas dos cuestiones como forma de una inercia de la propia dinámica global. Pero, ¿qué se va a entender por dinámica global? Va a ser la manera en que el sistema político y económico de Corea del Sur, impuestos también por el mercado internacional, se interceptan para hacer un uso específico del espacio, funcional productivo, pero también segregativo. En el caso del concepto de gentrificación, pues es algo polémico porque, pues, como seguramente saben, no fue acuñado para adaptarse al contexto de Seúl. Por lo tanto, yo voy a retomar la definición de los urbanistas surcoreanos Shin y Kim, quienes dicen que es el énfasis de la reinversión del capital con modificación de espacio y resultado de varias formas de desplazamiento forzado. Por otro lado, espacio lo voy a entender como esta manera situada y objetivada en la que los habitantes se relacionan entre sí, también con las instituciones, con el Estado y agentes privados. En el momento en el que yo estaba haciendo esta investigación, me encontré con dos trabajos que me llamaron la atención. Uno proveniente de Latinoamérica, de hecho. Uri Kolodrogozel hace una comparación entre la ciudad de Santiago con Seúl y dice que a pesar de que tienen sus particularidades, ambas comparten que son parte de una destrucción creativa, producción de nuevos espacios a partir de la imposición de una nueva cultura. Esto me resultó también muy interesante. Por otro lado, me encontré con el trabajo de Song Jung Lee, quien particulariza en el caso de la urbanización en el este de Asia y sobre todo de Seúl. Y dice que esta zona dista del resto del mundo en tanto dos situaciones. La primera es que la gentrificación no puede entenderse de una forma tradicional, siendo esta la rehabilitación de viviendas existentes, sino que pues estas viviendas se eliminan para construir nuevas según los términos modernos y también pues infraestructura de servicios. Por otro lado está el papel del Estado. Como seguramente saben, el Estado fue fundamental para el crecimiento económico de Corea del Sur. Y esto también se vio reflejado en la manera en la que actuaba mediante sus políticas para hacer del espacio productivo. Bueno, pero el caso particular de Corea del Sur. Tenemos dos cuestiones, yo encontré dos cuestiones. La primera es que con este aumento de la riqueza en la segunda mitad del siglo XX, también vino un aumento en la demográfico. Y por otro lado, desde los 80 comenzó a orientarse la estructura de exportación hacia pues, mercancías de servicios, de alto contenido tecnológico y bienes de capital. ¿Pero a qué nos remite esto? Con el aumento demográfico, viene consigo también un aumento en la demanda de vivienda. Y por otro lado, si se necesita mejorar, reestructurar la producción para crear, por ejemplo, estas mercancías de alta tecnología, se necesita también, por un lado, mejoramiento en la infraestructura educativa para especializar esta mano de obra y por otro también la construcción de nueva infraestructura para producir estas mercancías. Entonces, pues el Estado tuvo que tomar en cuenta todo esto para también dar cuenta de las nuevas necesidades que se le imponían a la península y particularmente a la capital. Esto lo hizo con base en la demolición de estas viviendas que normalmente eran asentamientos ilegales o viviendas que no se ajustaban a los estándares de la modernización y a través de esta demolición se reedificaban nuevas viviendas y nueva infraestructura. Pero claro, esto trajo consigo también el desalojo de las personas que vivían en estas zonas. Así sucede lo que decía Shin. A la hora de atender esta creciente demanda de viviendas modernas para la clase media y clase media alta emergente, pues también se reescribe el paisaje.
Y con esto sucede algo interesante. El espacio tiene un papel entonces práctico, que es mejorar la producción, pero también uno ideológico, incluso discursivo, que es el de presentar a Corea del Sur como esta potencia media que emerge de las cenizas y borra de su paisaje lo que la ancla al pasado de colonización y de guerra, para pues legitimarse a sí misma con su sociedad, pero también con el resto del mundo. Muy bien, pero ¿cuál es el papel específico de la construcción en estas dinámicas? Bueno, es un sector fundamental porque es gracias a esta que se diseña la infraestructura para mejorar la productividad en todos los sectores económicos que están engarzados en pues, la ciudad. Es decir, se mejora la accesibilidad, la funcionalidad, movilidad, la comunicación, para tener una mejor organización social y por lo tanto también económica. También, claro, se diseñan viviendas para lo que ya dije, el aumento de la demanda de estas, pero también instalaciones para servicios, es decir, universidades, hospitales, transportes para el desarrollo. Todo, claro, para atenerse a las nuevas dinámicas que están imponiendo de una manera externa. Bueno, aquí les traigo unos datos duros respecto al aumento del precio de la tierra en las zonas urbanas de Corea del Sur. Es en este periodo de 1974 a 1996, pero yo me voy a centrar específicamente en esta, que es el costo de la tierra en Seúl. En este periodo de tiempo aumentó 32.9 veces, algo bastante dramático. Pero, ¿cuál fue el papel del Estado en estas dinámicas? Bueno, el Estado desarrollista en Seúl, en Corea del Sur, fue muy consciente del papel de la ciudad en pro del crecimiento económico, muy consciente de que si se mejoraba el espacio de cierta manera, podía incluso mejorar también la estabilidad social y política. Y bueno, aquí se ve un caso que encontré en 1966 durante el régimen de Chun Dong-hwan. Había casi 140,000 viviendas ilegales, las cuales fueron minimizadas normalmente de una forma violenta, pero estas viviendas llegaron a ser este número precisamente por la dinámica de la mudanza del campo a la ciudad. Y pues en este contexto de la historia de Corea del Sur no se podía atender la demanda de viviendas que estaba dando, por lo tanto, pues claro, tuvieron que asentarse ilegalmente. Otro ejemplo que también encontré fue un programa de crecimiento para cubrir esta demanda del periodo de 1972 a 1981, basado en el redesarrollo. Pero algo que me interesó bastante y que de hecho me parece que todavía tiene repercusiones en la actualidad es lo que sucedió en 1983 durante el régimen de Chun Dong-hwan, donde se implementó un programa de redesarrollo también, pero fundamentado en el hermanamiento de las empresas inmobiliarias y constructoras de, por ejemplo, los centros comerciales, etcétera, con las empresas, con el Estado. Y bueno, aquí fue donde yo encontré este programa, el Joint Development Program, que fue basado en este otro, que no tuvo éxito, pero se retomó la conformación de comités entre propietarios y ocupadores para mediar sus intereses con el Estado y las empresas inmobiliarias. Este programa fue fue ejecutado fundamentalmente en el sur del río Han. Pero bueno, como ustedes seguramente intuirán, si se vive en un lugar donde la renta es baja o incluso en un asentamiento ilegal, no se tienen ni las bases sociales ni las bases económicas para poder atender este tipo de programas. En este caso tampoco se tuvo las bases legales. Por lo tanto, pues los habitantes quedaron en la desventaja legal y pues al final tuvieron que desplazarse. Pero ¿por qué fue tan productiva este hermanamiento entre las empresas inmobiliarias con el Estado? Bueno, en primer lugar, lo que sucedió en esta inversión del suelo es que aumenta su precio, aumenta su valor en el mercado y pues al tener este lugar libre, pues claro, pueden vender los departamentos, rentar los departamentos a un costo mayor que en sus inicios. Y en el caso del Estado, pues este cobro por los mecanismos burocráticos del uso del suelo, el cobro por los, pues sí, estos mecanismos, fue una gran fuente de dinero que al final benefició a ambos. Y por otro lado, otra vez tenemos el papel discursivo
del espacio al modificar el paisaje con el advenimiento de las Olimpiadas del 88. Porque con este evento sabrán que pues se pone en el ojo del mundo el estado actual de una ciudad, de un país. Entonces también sirve para mejorar la confiabilidad para con el resto del mundo y Corea del Sur. Y bueno, a todo esto, ¿qué tiene que ver la globalidad? La dinámica global que mencioné en el inicio de mi presentación. Bueno, pues a lo largo de toda esta ponencia lo que yo he querido decir es que sí, hay un marco global que pone ciertos lineamientos para el uso del espacio, pero es a partir de los actores municipales que esto encaja en un contexto cultural específico. Es decir, el concepto de multiescalaridad que propone el geógrafo Mancano, que es latinoamericano y lo propuso para analizar a Latinoamérica. Y pues al final se modifica la propia dinámica, incluso cultural, de los habitantes. Y con esta modificación, a su vez me remití a Milton Santos, otro geógrafo latinoamericano, que dice que con la llegada de estos objetos, estos sistemas de objetos ajenos al sistema social, en este caso Corea del Sur, también hay cambios, como ya dije, culturales, porque como ustedes saben, los agentes somos con quiénes, con qué y cómo es que nos relacionamos. Incluso pueden haber cambios tan profundos que puede hacer que se modifique la propia individualidad de estos sujetos. Y esto me remite al concepto de derecho a la ciudad de David Harvey. Porque mientras hacía esta investigación, yo pensaba qué tan democrático fue todo este proceso para los habitantes de Corea del Sur. Y David Harvey dice que el derecho a la ciudad es la cualidad que tienen los actores de crear y recrear el espacio urbano y con ello recrearse a sí mismos. Y bueno, en el momento en el que yo estaba finalizando toda esta investigación, llegué a la conclusión de que en realidad lo que sucedió en Corea del Sur en este marco temporal fue lo que Harvey dice que es la acumulación por desposesión espacial, que es que a estos habitantes se les enajenan sus bienes espaciales para pues poder concentrar, sacarle provecho económico a el espacio y pues al final la riqueza se concentra en las manos de los agentes privados y del Estado. Bueno, ya para finalizar unas cuantas conclusiones, yo concluí que el Estado ha creado políticas de reurbanización con base en intereses políticos y económicos muy particulares, pero sin ver por el propio bienestar social de su población. Esta coalición también ha servido para poder encajar dentro de los requerimientos de la globalidad y poder legitimar a Corea del Sur con el resto del mundo a través de la modificación de su paisaje. Estas son mis fuentes, también de las fotografías que utilicé. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariana. Perfecto el tiempo, buenísimo, te agradezco y muy, muy interesante tema. Después vamos a comentar un poco, pero interesantísimo el tema. Bueno, ahora vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa, que es la de Patricia Lim. No sé si va un video, me parece que mandó la compañera. Patricia nos va a hablar de la valorización del patrimonio cultural coreano en Cuba. En este caso, bueno, obviamente como dije, se va a proyectar un video de 14 minutos, que calculo que los compañeros del CEMEC ya lo deben tener ahí listo para darle play. Mientras tanto le cuento que Patricia Lim es estudiante del segundo año del Instituto Superior de Artes de Cuba, donde es miembro del proyecto Expedición que se lleva a cabo anualmente en la provincia de Guantánamo, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio arqueológico de la comunidad de La Patana. Actualmente se encuentra realizando prácticas preprofesionales en el Departamento de Restauración en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Como descendiente coreana, es también miembro de la Asociación Coreanos de Cuba y se encuentra vinculada a las actividades realizadas por la asociación. Bueno, si está el video, entonces compartimos el video de la compañera Patricia Lim. Hola, mi nombre es Carla Patricia Lim Franco, soy estudiante del Instituto Superior de Artes y descendiente de coreano, y
nada, que estoy muy agradecida por haber sido invitada a participar en el foro. Y bueno, el trabajo que voy a estar presentando es una adaptación de lo que fue mi proyecto integrador final de primer año de la carrera y va sobre la valorización del patrimonio cultural coreano en Cuba. Entonces, antes de hablar sobre la presencia coreana en Cuba, destacar que la historia de este país está marcada por múltiples migraciones, ya sea europea, africana, asiática o caribeña, y estos inmigrantes han generado, ¿no?, una peculiar riqueza cultural debido a la incorporación de elementos propios que son muy diferentes entre las mismas nacionalidades. Entonces, la cultura cubana es, ¿no?, un proceso de formación y desarrollo que no puede reducirse o sustraerse a la unión de todas estas nacionalidades. Y es por eso que resulta tan diversa. La presencia de la cultura coreana en Cuba ciertamente no es protagónica. Por una cuestión numérica no puede serlo. Si se percibe que la existencia de coreanos y sus descendientes en este país es cuantitativamente muy pequeña en comparación con otras nacionalidades. La primera migración coreana, y la única masiva, se produjo el 25 de mayo de 1921 y bueno, con posterioridad a este momento apenas se puede hablar de una continuidad en las llegadas, por lo que los actuales coreanos en Cuba son descendientes de aquellos pioneros. A lo largo de casi un siglo, este grupo étnico ha tenido que sacrificar gran parte de su caudal cultural durante el proceso de asimilación de la cultura cubana, presionado en parte por las urgencias de la supervivencia y la adaptación a un entorno ajeno, ¿no?, y en ocasiones hostil. Entonces, ante estas condiciones desfavorables surge una pregunta y es: ¿cómo es posible que se mantengan vivos elementos de la identidad cultural coreana en Cuba? Pues bueno, lo que existe en el día de hoy de esa identidad, que es válido destacar que es más que el K-pop y las telenovelas, se debe en gran medida a que permanecieron juntos, o al menos lo intentaron a lo largo de los años en pequeñas comunidades como Manatí en la provincia de Las Tunas o El Bolo en la provincia de Matanzas. Antecediéndole la llegada de los coreanos a Cuba, bueno, esto se vio antecedido, ¿no?, porque durante el siglo XIX las condiciones de vida de la población coreana dejaban mucho que desear, debido a la atrasada agricultura y los problemas con la industria y el comercio, ¿no?, que no proporcionaban suficiente empleo. La ocupación de la península coreana por el Japón imperial era también un factor determinante en la situación socioeconómica de los coreanos. Miles de hombres se hallaban a la caza de una oportunidad de trabajo para lograr un precario sostén de la familia. Y bueno, en estas circunstancias fue que emprendedores, traficantes, conciben el proyecto de exportar mano de obra nativa a otros lugares del mundo que la necesitaran. En Mérida, península de Yucatán, México, improvisados empresarios exploraron las posibilidades en las haciendas henequeras y se percataron de la necesidad de brazos estableciendo contactos con las autoridades del estado de Yucatán y del gobierno federal. Ya en 1883 se abrió el comercio con Occidente y desde este punto la empresa colonial de América desplegó una amplia campaña divulgativa a fin de enrolar a los peones que necesitaban los hacendados yucatecos. Es importante destacar que ningún convenio oficial se suscribió con Corea, que de hecho no era una nación soberana al estar ocupada por Japón. Durante las primeras semanas de 1905 comenzaron a arribar cientos de hombres solos o con sus mujeres e hijos, y ya el 15 de abril arribaban 1030 coreanos al puerto mexicano de Salina Cruz. Los recién llegados se insertaron en haciendas. Cada familia recibía una modestísima choza que en el mejor de los casos tenía techo de tejas, y además de la pobreza, la incomunicación oral se interpuso como uno de los obstáculos principales. Se encontraban dispersados por 2 docenas de haciendas y apenas podían conversar entre sí. A finales de la Primera Guerra Mundial hubo un gran auge en la industria azucarera de Cuba y un coreano residente en La Habana
hizo un arreglo para traer 400 trabajadores por una comisión de $25 por persona. Con este propósito, llegó a Mérida el 9 de enero de 1921 y logró contratar 288 coreanos que se embarcaron rumbo a Cuba, llegando al puerto de Martí el 11 de marzo del mismo año. Una vez llegados a su destino, se presentó un incidente relacionado a la nacionalidad. El gobierno cubano consideraba a estos inmigrantes como japoneses, mientras ellos insistían en que eran coreanos y rechazaron desembarcar si no eran reconocidos como tales. Finalmente, la legación japonesa en Cuba declaró que no eran japoneses y se les permitió la entrada. Sin embargo, en los archivos diplomáticos japoneses no ha sido posible encontrar información sobre este incidente. Los términos que habían exigido los coreanos para su inmigración fue la firma de un contrato colectivo y la libertad de constituir una sección de la Asociación Nacional Coreana. A su llegada a Manatí, en mayo de 1921, se percataron de que habían sido timados y que no existía ningún compromiso de contratarlos. Todo parecía indicar que se trataba de una iniciativa personal del contratista, y la situación empeoró además porque su llegada coincidió con una crisis causada por la baja de los precios del azúcar en el mercado mundial. Los coreanos tuvieron que buscar la manera de solventar la situación y al enterarse de que en la provincia de Matanzas se había comenzado a desarrollar la plantación del henequén, lograron establecerse ahí. El trabajo en los campos de henequén constituyó el primer paso integrador, pues si bien no proporciona elevados niveles de vida, garantiza al menos la supervivencia, el contacto interpersonal y la adquisición de algún rango social que les confería el que se les considerara innovadores en la técnica. La dicotomía iniciada en México sufrió un reforzamiento en tierra cubana. Ciertos elementos materiales como el vestido, las herramientas y el hábitat les son proporcionados por la sociedad local, mientras que una parte de su carga cultural, dígase lengua, tradiciones y escritura, solo pueden practicarse en el interior del grupo, sin interacción con la sociedad y a la par. Transmisión de valores autóctonos en las relaciones intergrupo y creación de instituciones propias. Entre algunos de los rasgos que los coreanos priorizaron para acentuar la identificación del grupo, se reconocen tres: la aldea tradicional, el sentido de respeto a la genealogía y las procedencias de un pueblo único con una lengua única, conscientes y orgullosos de su identidad nacional y su larga historia. Los pocos coreanos que permanecieron asentados en la región oriental del país, al fragmentarse en núcleos pequeños y desvincularse entre sí, restaron fuerzas a sus raíces étnicas, que se debilitaron. Esto marcó el proceso de pérdida de identidad del grupo, ¿no? Porque los radicados en Matanzas y Cárdenas, separados de su núcleo étnico, pero cohesionados aquí, se aferraron a todas sus costumbres y tradiciones que les resultaron factibles como vía de autoconfirmación, de resistencia y de defensa frente a la absorción. El Bolo, que es una minúscula comunidad rural en las afueras de la provincia de Matanzas, donde se radicaron los coreanos llegados a la hacienda Necrayo Murina, devino la más importante trinchera en la difícil lucha de sobrevivir y mantener su identidad. Allí surgieron y se desarrollaron la Asociación Nacional Coreana, las organizaciones juveniles y la femenina, y en ese lugar se estructuró la primera escuela de idioma materno. En la pequeña aldea se cantaban y danzaban al son de instrumentos nativos y los platos autóctonos eran degustados. En las conversaciones, los temas más recurrentes eran sobre la patria y la liberación del yugo japonés. Entonces, entrando un poco en contexto sociopolítico, importante destacar lo increíble que fue cómo, a pesar del reducido número de inmigrantes establecidos en Cuba, varios hayan destacado por su colaboración y dedicación, tanto con el gobierno coreano como con el cubano. Muchos de los coreanos establecidos en el Bolo, pese a la difícil situación económica por la que atravesaban, se las ingeniaron para contribuir al sostenimiento de la lucha antijaponesa en la península. Entre octubre de 1937 y principios de 1941, Ernesto Lim, presidente en funciones de la Asociación Nacional Coreana en Cuba, reporta el envío de 3 partidas monetarias por un monto total de $1.836,87. Del salario de cada mes se entregaba una cuota. Colectados estos fondos por la asociación y despachados a nombre de Kim Guk, presidente en aquel momento del gobierno provisional de Corea en China y considerado el apóstol de la independencia coreana. Estos envíos estaban calzados con la firma de Ernesto Lim y Ramón Pak.
Este esfuerzo económico y su significado patriótico fue reconocido en 1997 por el gobierno de Corea del Sur al otorgar la medalla Fundador de la Patria a Ernesto Lim. Sus restos en Cuba fueron exhumados y actualmente su sepultura se encuentra en el Cementerio Nacional de Corea, donde recibe honores junto a sus compatriotas coreanos. Los descendientes de la comunidad coreana en su proceso de asimilación a la identidad cubana han participado activamente en la vida económica y social desde la etapa prerevolucionaria, y algunos de ellos destacan por su labor y éxitos profesionales. Entre ellos, Jerónimo Lim, que destacó por ser el viceministro de la Industria Alimentaria; Edilberto Lee, piloto de combate destacado en Angola en la batalla de Cangamba; Marta Lim, historiadora y escritora, incluso autora del libro de los coreanos en Cuba; y Alicia de la Campa Pac, reconocida artista plástica. Los descendientes de tercera y cuarta generación continúan identificándose con sus orígenes. Muchos de ellos han pasado cursos de idioma en la Casa de Asia o en grupos organizados por filántropos y misioneros de origen coreano. El monumento del Bolo fue diseñado por Jerónimo como un homenaje a la única aldea coreana establecida en Cuba. La Iglesia Presbiteriana de Seattle financió la construcción del mismo. En cuanto a los aspectos estéticos, el monumento está basado en la arquitectura tradicional coreana. Aunque Jerónimo no tuvo ni desarrolló una carrera como artista, solo su entrega y persistencia pueden explicar que ha sido el autor en términos de diseño. Lo anterior impregna la obra de una gran particularidad, ya que al observar los bocetos originales en los que se apoyó para la creación del monumento se percibe una carencia de fundamentos artísticos. Y aunque se evidencia la influencia de la arquitectura tradicional coreana, y al margen del valor como obra arquitectónica, es sin dudas una obra con un significativo valor histórico y social. Jerónimo siempre tuvo claro que la conservación de la identidad cultural coreana en Cuba, en ausencia de un contacto pleno y sistemático con la madre patria, dependía en forma significativa del trabajo con las nuevas generaciones. Por esto surge la idea del monumento, ¿no? Porque la existencia de un ente físico tangible como el monumento en cuestión no solo iba a servir como lugar de veneración y memoria, sino también como referente para que los nuevos descendientes no olviden sus orígenes ancestrales y legitimar el esfuerzo de los inmigrantes iniciales para la conservación de sus raíces culturales. El principal problema es el contexto en el que se encuentra el monumento, porque aunque todos los descendientes tienen conocimiento de su existencia, hoy en día no hay ningún descendiente de coreanos viviendo en el Bolo. Es curioso cómo personas de otras índoles se han apropiado del sitio y habitan hoy en día los barracones donde vivían los coreanos, que aunque han hecho adaptaciones, todavía se puede apreciar la estructura original de los mismos. Muy pocos saben de la historia que le precede al sitio. Bueno, como dije inicialmente, esta ponencia es una adaptación de un proyecto que hice hace un año que iba más sobre el estado de conservación del monumento. Pero yo pienso que es importante, después de haber visto todo lo anterior, resaltar que a pesar de las condiciones y dificultades a las que se tuvieron que enfrentar los coreanos en Cuba, hoy, a unos pocos meses cumplidos del centenario de la llegada por Manatí, la identidad no se ve tan comprometida. Anualmente se realizan reuniones y actividades culturales y los jóvenes descendientes sienten un gran arraigo a sus raíces. Se interesan por aprender el idioma y todavía en muchas de las familias se heredan las recetas de comida tradicional coreana. Y bueno, hasta aquí la ponencia. Solo me queda nuevamente agradecer por la invitación. Buenísimo. Bueno, le agradecemos a Patricia esta última presentación. Muy interesante el tema, así que bueno. Si les parece bien a las compañeras expositoras, si quieren abrir las cámaras o participar, bueno, la idea sería, nos queda más o menos media hora y para no perder mucho tiempo yo les voy a comentar algunas cuestiones que tuve a partir de la lectura de los trabajos y después hacemos unos minutos por si alguien tiene una pregunta que les voy pidiendo, si la pueden poner en el chat, así las leemos ahí. Bueno, empiezo por Bernardita, digamos. Lo primero que quiero decirles a todas es que me parecieron todos trabajos súper interesantes,
que vienen a aportar un montón de temáticas y de problemáticas que se necesitan abordar desde América Latina sobre los estudios coreanos. Y otra cosa que las quiero felicitar, y que esto lo digo, digamos, todo lo digo con sinceridad, pero esto lo digo con más sinceridad todavía, es el hecho de la bibliografía que han utilizado. Han salido de la bibliografía tradicional, o sea, digamos, de una bibliografía eurocéntrica que siempre recorría los estudios coreanos, y han utilizado muchos autores surcoreanos, autores que no son los tótem, o que no son los clásicos que se ha venido usando durante mucho tiempo para hablar sobre Corea. Entonces, me parece importante resaltar esto, digamos, que es muy buena la bibliografía ¿cómo se llama? Que han utilizado. En el caso de Bernardita, bueno, mira, el tema me pareció súper interesante, y aparte yo acá anoté un par de cosas, ¿no? El tema es interesante y el tema es bastante complejo, ¿no? Porque no es un tema fácil de abordar, el tema de los norcoreanos en Corea del Sur. Si bien uno lo puede ver desde una manera lineal, sumarse a discutir sobre la identidad de los norcoreanos, y me interesó mucho, y esto lo destaco de tu trabajo, la calidad metodológica y la calidad de la fundamentación de tu trabajo. Porque también mostrás, creo yo, y eso lo hace también muy, muy valorable, el hecho el dinamismo en torno a la identidad que van cobrando esos norcoreanos a lo largo de la historia, y una identidad que es muy dinámica. O sea, no es solamente el rótulo que se le pone, sino lo que ese rótulo dice, y lo que ese rótulo se va diferenciando a lo largo del recorrido histórico que haces. Así que eso me parece súper interesante. O sea, de este momento en donde vos comentás que se los tilda de, bueno, enemigos que hay que verlos con cierto cuidado, hasta a la evolución de esta idea de compatriotas o de iguales que se ve en el último tiempo. También me parece interesante varias cosas que decís, pero rescato algunas. Es el tema de esta idea de la reconstrucción de la identidad, ¿no? Esta idea de hacer a alguien comunista en alguien capitalista. Esto es bastante llamativo, porque también creo que esa es una especie de problemática occidental, que se cree que a las personas se las puede cambiar solamente con darle una materia. Por ejemplo, acá en Argentina es muy gracioso porque tenemos en las escuelas secundarias una materia que se llama construcción de la ciudadanía, como que la construcción puede ser a partir de una teoría, y no saben que la construcción de una nacionalidad o de un sujeto también es una construcción subjetiva. Entonces, ese recalco que haces vos, esa cuestión me pareció muy interesante. Otra cosa que me pareció interesante es el dato que son muchas más mujeres que hombres, 24.000 sobre 33.000. Ese dato también es muy interesante. No sé si son mujeres solteras o hijas de los matrimonios que se han ido, si se han ido matrimonios, pero me llamó la atención que sobre 33.000 norcoreanos, 24.000 son mujeres. Después otra cosa que me gustó mucho, que vos los planteás ahí, que dice que los refugiados norcoreanos migran a Corea del Sur porque la nación coreana se considera un solo pueblo. Y también acá me parece interesante resaltar esta idea que, más allá de las divisiones, más allá de todo lo que nosotros compramos en torno a, o vemos, o sabemos, o hablamos en torno a la división de las Coreas, también existe esta idea de que siguen siendo una única nación. Si bien la reunificación o la unificación, o como le queramos llamar, es un tema de debate, es un tema que tiene sus adeptos, sus detractores, pero digo que vos resaltes que en esta lógica se puede hablar de que estos norcoreanos o estas norcoreanas piensan que siguen siendo un mismo pueblo a pesar de todo lo que han sucedido, porque hay que seguir pensando que son un solo pueblo después de todo lo que han sucedido o lo que ha pasado. Me pareció interesante también ese momento de tu ponencia. Después otra cosa, para ir ya cerrando con tu lectura, que podría un tiempo más, pero vamos a dar tiempo a las preguntas o lo que quieran ustedes devolver. Una pregunta me quedó, digo, en este término de reconvertirlos a ciudadanos capitalistas, digo, vos haces una aseveración que me parece muy interesante, que habría que analizar esta idea de que si se transforman en mano de obra barata. Digo, ¿qué incidencia tienen estos norcoreanos en torno a convertirse en trabajadores baratos o muy baratos
digamos, para el modo de producción capitalista o de ciertas industrias en Corea del Sur. Digo, en cierto sentido ahí uno podría verlo desde un punto de vista mercantilista o capitalista, si queremos, como algo conveniente, porque vos decís, bueno, un poco con lo que pasa con los inmigrantes de Medio Oriente en Europa, digo, le abren las fronteras como una especie de grifo que dejan entrar porque hay industrias que necesitan mano de obra muy barata, digo, también desde ese punto de vista, bueno, me parece que es un análisis súper pertinente. Y por último ya es el tema también de cómo estos norcoreanos y norcoreanas se implicaron en la política interna de Corea del Sur, y que por un lado aparecen como, bueno, grandes denunciadores. De hecho hay varios que fueron elegidos a la Asamblea Nacional de Corea, pero que también es una disyuntiva para el gobierno de Corea del Sur, porque por un lado, bueno, denuncian todos los problemas de derechos humanos en Corea del Norte, denuncian al régimen de los Kim, o a la dinastía de los Kim, pero por otro lado también Corea del Sur sabe que esa tensión que generan los refugiados a veces termina en cuestiones bastante peligrosas, como fue la voladura de la oficina de enlace, o como, bueno, estas tensiones que se crean y que de hecho creo que una corte de apelaciones o la Corte Suprema de Corea del Sur a finales del año pasado había dictaminado la prohibición de mandar estos globos con memorias y con panfletos, porque decía que, bueno, que ponía en peligro la seguridad nacional, o sea que la misma Corea del Sur estaba poniendo una especie de freno a esto. Y también acá, y ya sí, esto cierro, es interesante también esta apelación que hacen los norcoreanos que viven en Corea del Sur en torno que están en estas ONG al tema de la libertad de expresión. O sea, ¿cuál es la libertad de expresión o qué significa la libertad de expresión cuando se vulnera, cuando se tensa una cuerda que puede terminar en un conflicto bélico, en un conflicto diplomático o un edificio volado en 1000 pedazos? Pero bueno, nada, agradecerte por el trabajo. A lo mejor estaría bueno algún día, si vas a Corea o si fuiste a Corea, hacer una entrevista a estos norcoreanos, si se puede. No sé si se podrá. Pero también estaría bueno ver cómo ellos construyen su identidad, o cómo ellos piensan o perciben su identidad. Pero me parece súper, súper interesante tu trabajo y te felicito, la verdad que me dio mucho gusto leerlo. Muchísimas gracias, No, muchísimas por gracias. favor. Bueno, el texto de la compañera Tonatzin, que le vuelvo a pedir disculpas, mirá, Hwanshu, vos sabés que yo en el año 2006, cuando recién arrancaba mal a estudiar sobre los estudios coreanos, y acá lo veo al querido Alfredo Romero Castilla, y él se debe acordar, había escrito un texto sobre la comuna de Hwanshu, porque siempre, ¿sabés? Pensaba Tonatzin y los compañeros o compañeras que están presentes, que siempre a nosotros desde Occidente nos enseñaron la comuna de París, ¿no? La comuna de París la hemos estudiado todo en la escuela, pero nadie hablaba de la comuna de Hwanshu. Y la comuna de Hwanshu fue muy interesante el suceso político histórico que sucedió en esa ciudad, ¿no? Porque determinó un movimiento, como vos muy bien lo describiste, podríamos decir multiclasista, en donde se conjugaron un montón de problemáticas que tenían que ver con cuestiones internas y externas de Corea, pero que terminaron en una verdadera, digamos, en un verdadero plantón, yo me atrevería a decir, capaz que me equivoco, pero un verdadero plantón revolucionario. Y también habla de un problema central que tiene Corea del Sur, y Corea en general, pero Corea del Sur en particular, que es este tema de los regionalismos y cómo era visto la zona de Hwanshu, que vos muy bien lo recalcás porque era una zona que ya se tenía por una zona comunista. Y que todos aquellos que venían de esta zona, bueno, ya eran rotulados con esta idea del comunismo. Y también otra cosa que me parece interesante de tu trabajo, entre todas las cosas que me parecen muy interesantes, es el hecho de, en nombre del autoritarismo nos han contado que se han hecho muchas atrocidades, y las hemos estudiado, las hemos visto, pero muy pocas veces se dicen qué atrocidades se han hecho y cometido en nombre de la democracia. Y vos en un momento lo decís ahí, que bueno, en defensa de la democracia el discurso era un poco, bueno, esta represión que se hacía, y que también pasó con muchas dictaduras, y esto pasó en la dictadura argentina, perdón que me remita a la historia que más conozco, pero esta idea de que los coreanos se enteraron de los sucesos de Hwanshu por el exterior, no por la prensa interna. Y también este papel, que en muchas dictaduras la realidad de esos países se sabe por lo que viene de afuera y no lo que viene adentro. Obviamente que en estas dictaduras la primera secuestrada o la primera desaparecida es la verdad, pero también esta importancia de esta conexión, ¿no? que vos demostrás. Y también la deuda histórica que remarcás. Y acá me parece interesante, porque también cuando hablamos de Corea del Sur, o estudiamos sobre Corea del Sur, estudiamos cosas que a veces
nos resultan gratas, como la modernización, como la pujanza económica, que bueno, después cuando me toca hablar el texto de Mariana también hay para hablar un poquito sobre qué es la modernización, pero digo, está bueno también recalcar que sigue siendo una cuestión de impunidad vigente en Corea del Sur la masacre de Hwangju. Y que a pesar de que hay una comisión por la memoria y la verdad que sacó un libro en el 2009, creo yo, o en el 2006, 2009 me parece, que se llama Verdad y Reconciliación, todavía se está buscando una responsabilidad no solamente histórica, sino una responsabilidad penal y civil. Porque otra cosa que dice tu trabajo que está muy bien, y lo recalco también, esta idea de que, bueno, que la historia va a juzgar, a veces suena como impunidad, suena como una garantía de impunidad. Porque bueno, también yo cometo un genocidio y la historia algún día juzgará que soy un culpable. Bueno, no. Me imagino que las familias de los asesinados en Hwangju y la gente que ha sufrido necesita justicia en la tierra, no necesita una justicia divina o una justicia de los libros de historia o de una enciclopedia, más allá que es necesaria. Así que me parece interesante esas observaciones que haces. Y otra cosa, para finalizar el comentario sobre tu excelente ponencia, es el tema del rol del papel de Estados Unidos. En esa época, como ahora capaz también, no se movía un soldado de Corea del Sur sin la autorización de los Estados Unidos. Y esta idea también contradice un poco lo que hablamos con la ponencia de Bernardita, esta idea de que, bueno, que Estados Unidos es el gran defensor de los valores occidentales, derechos humanos, democracia, bla, 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 pero en el caso de Corea, bueno, y en el caso de Hwangju en particular, bueno, ha sido cómplice de estas masacres que son borradas de la historia escrita también, porque si nosotros no nos especializamos en Corea o no nos hubiéramos leído en Corea, jamás nos hubiéramos enterado por un libro de historia occidental sobre la masacre de Hwangju. Podemos enterarnos de cualquier otra masacre menos la de Hwangju. Entonces digo, Estados Unidos a lo largo del tiempo también ha reescrito la historia. Esto que es un cliché, pero esto que la historia la escriben los vencedores, con esto está re claro que la han escrito. Entonces tu trabajo me parece re piola porque rescata esta masacre y este evento histórico, y la verdad que es necesario también hacer memoria y seguir reclamando justicia por esa masacre. Nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas que hemos sufrido un montón de violencia estatal, creo que también tenemos que hacernos eco de estos reclamos. Así que felicito por tu trabajo. Bueno, ahora la compañera Mariana me introdujo en un mundo muy interesante, porque yo siempre he tenido una visión muy crítica al desarrollo capitalista en Corea del Sur, y tu trabajo me fue como un acto de fe también, me parece, en ese sentido, porque vos sabés que cuando leía tu trabajo me hizo acordar, capaz que un cliché también, a la película Parásito, ¿no? De Corea. Digo, vos leía tu trabajo y me imaginaba a estos tipos y estas tipas que vivían en el sótano y que estaban como locos por vivir en una casa digna, ¿no? Y cómo la modernización en Corea del Sur también es, y yo acá vos ponías estado desarrollista, y yo le ponía grandes signos de interrogación, porque habría que preguntarse, ¿los estados estos son desarrollistas para quién? ¿A quién desarrollan? ¿Y qué tipo de desarrollo? Porque muchas veces estos desarrollos llegan con un grado enorme de desigualdad y un gran grado de despojo. Y esos que son despojados o esas que son despojadas muchas veces no tienen voz para decir, che, mirá, este desarrollo a mí no me llega, mirá, a mí me están sacando, a mí me están echando, a mí me están invisibilizando. Entonces tu trabajo me pareció excelente en ese sentido, porque va al grano y aparte tomás posición. Me parece interesante eso también. Contra otra cosa que a lo mejor algún colega no estará de acuerdo, pero yo lo menciono, a veces se nos dice que tenemos que ser objetivos. Está todo bien, objetivo hay que ser con las fuentes, objetivo hay que ser con las traducciones, objetivo hay que ser con... Pero digo, también uno como historiador o como cientista social tiene que tomar posición. Y la posición, mientras uno sea fiel a esas fuentes, yo creo que es válida y es valiente. Y aparte la objetividad en las ciencias sociales, que está hecha por seres humanos, no es química, no es física y no es matemática esto. Entonces me parece súper, súper loable eso. Y también sabes que al que me hizo acordar en esta cabeza eurocéntrica que tengo es a lo que pasó en París con Napoleón III y Haussmann, ¿no? Que ustedes no sé si saben, pero se habrán estudiado París nosotros vamos a París y, bueno, los que conocen París o tuvieron la suerte de conocer París, dicen, buenísimo, qué hermosa ciudad, qué ciudad bellísima, la ciudad de las luces. Pero la París que conocemos nosotros fue una París hecha por Napoleón III, o mandada a hacer por Napoleón III, para borrar
toda la herencia proletaria que había tenido París durante las comunas de 1948 y finales del siglo XIX. Y digo, ¿y cómo el Estado articula esta idea de borrón y cuenta nueva, cambiarle, lavarle la cara a la ciudad o a las ciudades, para hacer una ciudad supuestamente mucho más agradable a un ideal burgués consumista, esta idea de la tecnología, de los edificios brillantes, de los grandes carteles, pero también para borrar o desproletarizar, perdonen el neologismo, desproletarizar a estas ciudades que también tienen perdedores, a estos modelos que tienen perdedores. Y tu trabajo eso lo remarca re bien. Las imágenes que mostraste me encantaron. La verdad, buenísimo, buenísimo eso. Pero digo, estos procesos en donde el Estado, y como muy bien mencionás vos, las grandes corporaciones se asocian para hacer una modernización, que es una aplanadora de sectores vulnerados, de sectores desposeídos, que bueno, que después terminan como en este caso en la película de Parásito, que no sé si será una generalización o no, pero digo, en esta idea de que bueno, que esto es excluido, ¿qué se hace con esa gente? ¿A dónde va esa gente? Y el desarrollo se puede hacer únicamente a través de grandes edificios y decir, bueno, la modernidad trae esto, y bueno, al que no le gusta, al que pierde, bueno, chao, lo lamento, y se va, o se fuma. ¿A dónde va esa gente? Sería la gran pregunta de tu ponencia también. O una ponencia así, bueno, ¿qué pasa con esa gente? ¿Dónde termina esa gente? Y me parece que tu trabajo creo que siembra la semilla para tomar conciencia sobre eso. Así que lo recelebré, me resirvió, me reentusiasmó, y si seguís escribiendo sobre esto te voy a pedir que me sigas invitando a tus exposiciones. Y por último, la compañera Patricia Lin, yo le había mandado ya un comentario por las dudas que no nos llegáramos a ver acá. Bueno, también, buenísima tu ponencia, te súper felicito. Yo noté algunas cosas que a lo mejor ya te la había adelantado Sergio, pero bueno, primero me parece que tu trabajo, vos decís que los coreanos que han inmigrado a Cuba, o que fueron a Cuba, habían sido olvidados por no ser un gran número de coreanos y coreanas que habían llegado, pero creo que tu trabajo es el primer puntapié para recuperar ese olvido. Y creo que en la mención de tu trabajo está recuperada también la historia de esos coreanos y de esas coreanas que llegaron a Cuba. Así que ese me parece el principal y primer gran valor de tu trabajo. Después, lo otro que me parece muy claro en tu ponencia es la idea del desarrollo histórico que vos marcás en torno a la inmigración coreana en Cuba, ¿no? Este desarrollo histórico se ve muy bien. Y aparte, me parece interesante que un término que yo también se lo dije a Sergio y flasheé cuando vi ese término. Flashear acá en Argentina es como que te maravilla, ¿no? Vos hablaste de conversación de la identidad entre los coreanos y los cubanos. Me encantó eso. Me encantó porque en la inmigración siempre suele haber imposición. Esto que hablaba, creo que, ¿quién era? Bernardita, me parece que era este tema de la reconstrucción de una identidad a través de una imposición. Bueno, vos hablás de conversación, y cuando uno conversa meramente, o sea, se conversa de igual a igual, no se impone. Y me parece que esta palabra conversación de la identidad la tenés que registrar, porque es un hallazgo, me encantó. Porque también habla de una igualdad a la hora de construir un otro. Ya no es un otro impuesto, como en el caso que hablaba Bernardita, sino es un es un otro más parecido a nosotros. Perdón el trabalengua. Otra cosa que me pareció muy interesante de tu trabajo, Patricia, es el hecho de quién hace y cómo hacen el monumento. Es un monumento bien popular. Y esto a mí me encanta, digo. A veces nosotros también estamos acostumbrados a ver estos monumentos grandilocuentes de grandes artistas, de artistas reconsagrados, que son artistas con toda talante europea. Bueno, que el monumento sea hecho por las manos de la comunidad, bueno, para mí tiene mucho más valor que cualquier otra estatua que puede estar en el Museo del Louvre, porque tiene la esencia de la identidad ese monumento. Y por último, otra cosa que me llamó la atención y valoro mucho de tu trabajo, y con esto voy cerrando para dejar abiertas las preguntas o lo que quieran decir las compañeras, es el hecho de también este compromiso que tuvo Ernesto, perdón, con el proceso de descolonización en Corea, mandándole plata, mandándole dinero para que estos coreanos puedan liberarse, o para que Corea pueda liberarse. Digo, también no se olvida esa cultura y también esa visión de la patria libre. Aunque la patria de Ernesto, me imagino, debe ser Cuba,
pero también esa patria tenía que ser liberada de la otra patria o la patria madre, ¿no? Tenía que ser liberada, o mejor dicho, un término que a mí me gusta usar mucho, la matria. La matria tenía que ser liberada. Y me pareció recopado este dato que pones vos de que él mandó plata para que pasara esa liberación de la matria. Así que bueno, compañeras, las felicito. Me encantó leer las 4 ponencias y bueno, muchísimas gracias por haber compartido. No sé si acá hay preguntas, creo o si no sé si alguna de ustedes quiere decir algo, si dicen que estoy totalmente equivocado con lo que dije, se acepta también. Ya no. Querido Alfredo, ¿cómo va, querido Alfredo? Bueno, ¿Me podrías permitir un par de comentarios breves a las ponencias de las colegas que han sido muy interesantes? Por supuesto, yo me callo y habla vos. Bien. Empezaré por Tonantzin. En realidad, ya tú lo comentaste y no puedo agregar más. Quisiera solamente acotar que hubo tropas de Estados Unidos acantonadas en Gwangju a la expectativa de lo que pudiera pasar. Si eso no es intervención estadounidense, pues no sé qué otra cosa podría ser, ¿no? Seguiré con Mariana, quien su trabajo me parece muy interesante, pero me lleva a otra dimensión. ¿Qué quiere? Yo siento una gran nostalgia por ese Seúl de hace 50 años. Parecía una ciudad a medio construir, pero de alguna manera había una vitalidad que la restauración, que más bien que la reconstrucción arquitectónica actual ha perdido. El sentido de vida comunitaria que había entonces, lo recuerdo por mi barrio, porque yo viví en un barrio coreano, dejó de existir. Pero en fin, fuera de eso, pues sí es interesante ver el trabajo me parece estupendo. Claro, hay bemoles, pero desde luego ya por aquí leí en el chat algo también, pero es decir, no toda la ciudad está totalmente integrada a esa estructura ultramoderna, ¿no? Fueron sectores, aquellos los más frecuentados, los más conocidos, aquellos que la mirada extranjera durante los Juegos Olímpicos y lo que ha seguido después en Corea pueden solazarse. Ya no hay los guetos que había hace 50 años, eso sí ya no, eso sí ya desapareció, pero todavía quedan uno que otro vestigio de una ciudad que ya no existe, pero que quedan por ahí algunos testimonios. Y Bernardita, contigo es interesantísimo lo que he escuchado, y no voy a comenzar tu ponencia, ya lo hizo Luciano y lo hizo muy bien. No, quiero solamente contar algo que, especialmente por mi edad y por mi experiencia coreana, me viene a la cabeza. Escuchando tu ponencia y viendo cómo han llegado los coreanos del norte, las vicisitudes que pasan empezando para ser aceptados y las condiciones en las que viven, que ya narraste, me viene a la memoria que también hace 50 años, recién llegado yo a Seúl, se dio la gran noticia de un no diría yo refugiado, sino de un exiliado de Corea del Norte que se escapó y que llegó a Corea del Sur, y que fue objeto de toda una campaña publicitaria en la que lo presentaron realmente en la televisión, hizo recorridos por todo el país para explicar las monstruosidades que eran vivir la vida en Corea del Norte. Este hombre recibió honores, dinero, hasta una esposa. Era casado en Corea del Norte y eso no importó para que se volviera a casar en Corea del Sur. Unos pocos años después, eso
me percaté en Hong Kong, después ya leí la noticia. Hubo una laraca en el aeropuerto de Hong Kong y se suspendieron los vuelos. Yo acababa de llegar, entonces no entendía qué era lo que pasaba. Bueno, después me enteré. Este hombre que había sido el portavoz de toda una campaña de desprestigio contra Corea del Norte, regresaba a Corea del Norte y evidentemente se trataba de un doble espía. En Hong Kong, por eso era en Hong Kong la policía británica no dejó que los agentes coreanos lo atraparan. Y el avión siguió, pero pudo aterrizar en Phnom Penh, que era Camboya, entonces en otro escenario del anticomunismo, y ahí fue donde lo capturaron y lo regresaron. Por supuesto, en el juicio que le hicieron, lo condenaron a muerte, pero él dijo que no se arrepentía de lo que había hecho, porque una vez comunista, sé siempre comunista. Digo, ¿cómo cambian estas cosas? Por supuesto, porque ahora los que llegan ahora, bueno, pues se pueden tener sentimientos de cierta naturaleza, pero ya no. Terminaría eso diciendo, hay por allí se dio a conocer aquí en México la traducción de unos poemas escritos por estos exiliados de Corea del Norte. Y realmente es terrible leerlos, porque queda de manifiesto la conciencia de una persona que no encuentra acomodo en el lugar de donde salió y tampoco encuentra cómo ubicarse en el lugar que escogió para regresar. Perdón, espero no haberme extendido, pero las felicito y saludos muy cordiales, Luciana. Gracias, maestra. Escuchar tu voz es como escuchar, digamos, máximo. Así que bueno, nada. Gracias, Alfredo, por tus palabras y por tu participación. Bueno, acá hay una pregunta, creo que está abierta para los compañeros y compañeras que son de México, ¿no? Porque creo que Erika hace un desarrollo muy interesante de la ponencia, pero pregunta, creo que refiriéndose a lo de Hwang-Yu, si ese crimen puede repararse, que quiere decir igualarse a la matanza de Tlatelolco en México. No sé, Tonantzin, si... Creo que es no complicado, pero creo que sí que considerar como diferentes aspectos entre lo ocurrido con Tlatelolco en el 68 y lo ocurrido en Gwangju en el 80. Si bien todos tienen esta base del movimiento social, que es a partir de donde también partí para hacer mi trabajo, este análisis a partir de los elementos que tuvieron en común, por ejemplo, esta base de movilización por los estudiantes y que se extendió a diversos sectores de la población, pues sí encuentro diferencias en cuanto a los procesos posteriores a los eventos, ya sea en el 68 y en el 80. En el caso del 68, pues, y también tenemos la cuestión de que se aproximaban los Juegos Olímpicos en México. En el caso de Corea, pues también se aproximaban las Olimpiadas. La cuestión que tenemos es que precisamente por esta razón, pues el presidente Díaz Ordaz reconocerá de cierta manera su responsabilidad y también a consideración de lo que signifique reconocer su responsabilidad de acuerdo a los hechos. En el caso de Hwang-Yu, pues tenemos que, si bien hay ocurrió en cuanto a quienes dieron las órdenes para disparar, para contener la ciudad y para hacer que los medios dijeran lo que estaban diciendo. Otro punto muy importante de comparación, pues ni el presidente Chun Do-hwan ni el presidente Noh Tae-woo pues reconocieron su participación en los hechos, tanto así que incluso podría decirse que fueron exonerados de las acusaciones por este tema. Hasta apenas recientemente, el año pasado, que el expresidente Chon pues fue acusado nuevamente por
tomar un discurso bastante contradictorio, no contradictorio, perdón, bastante controversial respecto a uno de los testigos de Gwangju, que aseguraba haber visto helicópteros sobrevolar la zona. Entonces yo creo que más bien sería comparable en cuanto a la base de los sucesos ocurridos tanto en México como en Corea, pero sí bastante diferente en cuanto a las acciones tomadas por la sociedad y por los gobiernos después de México 68 y Gwangju 80. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Tenachín. No sé si alguna de las compañeras, nos quedan 3 minutos, si quieren agregar algo, comentar algo, decir algo, Patricia, Bernardita, Mariana. Sí, a mí me gustaría agregar algo. Creo que en el momento en el que estaba escribiendo este trabajo, también algo que me resonaba muchísimo es hacia dónde se va toda esta gente, y también en sintonía con lo que decía el doctor Alfredo Romero. Pues sí, hay una relación ambivalente con el espacio, y pues como estas personas se expulsan, necesitan irse a otros lugares, y creo que es precisamente por eso que todavía hay en Corea del Sur y particularmente en Seúl algunos vestigios de lo que era Seúl antes de la modernización. La razón por la que no me he querido meter en estos temas es porque estudiar la pobreza y estudiar al sector popular en Corea es bastante diferente a la manera en la que se estudia en términos pues en occidentales, por así decirlo, pero totalmente me gustaría seguir indagando, y voy a tomar nota de todo lo que acaban de decir. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariana. Bueno, damos por concluida entonces la mesa. Vuelvo a agradecerles a las compañeras, a las 4 compañeras que han hecho excelentes trabajos y excelentes exposiciones. Y bueno, y a los compañeros y compañeras que se han aguantado y bancado este tiempo en las mesas, bueno, muchísimas gracias, y lo dejamos para la última mesa. Creo que ya viene la próxima mesa que sigue en este evento. Querido Sergio, como siempre, 5 millones de gracias y felicitaciones. No, muchas gracias. Las gracias a ti, Luciano, siempre por apoyar tan solidariamente, y creo que no me dejarán mentir las ponentes acá. Comentarios tan atinados y sobre todo que fomentan tanto, ¿no? A seguir creciendo estas investigaciones que nos han presentado. Entonces, sí, eso, agradecemos mucho y les comentamos que queden conectadas por acá, que va a empezar en un minuto la siguiente mesa. Y recuerden que también tenemos en el aula 2 la otra mesa, digamos, de manera simultánea. Acá vamos a empezar con la mesa 5, que es Mujeres, Letras y Resistencias Coreanas. Y mientras el aula 2, que también pueden ver en Facebook, de la UAM Xochimilco y de CEMEC, empezará la mesa de Seguridad en la Península Coreana. Pues, muchas gracias.